Hola, mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a un nuevo tutorial y en esta ocasión para Navidad les he traído y les voy a dejar esta Sagrada Familia. Mis chicas, esta Sagrada Familia me la habían pedido muchos de ustedes, muchas suscriptoras, debido a que en Navidad ya tenemos un diseño de nacimiento o de pesebre, pero muy pequeñito, un nacimiento pequeño. Tiene sus Reyes Magos, su José, María, bebé Jesús y es un pesebre, pero nos hacía falta una Sagrada Familia, donde Jesús ya no es un bebé, sino que él ya está más grandecito como un niño. Aquí va a estar esta Sagrada Familia dividida en 3 tutoriales, 3 partes, que voy a ir subiéndoles poco a poco. Nuestra Sagrada Familia mide 30 centímetros aproximadamente, ya sumándole su coronita o su aro en la cabeza. Sin él, mide 20 centímetros aproximadamente. Recuerda que para esta medida debes tejer con un hilo de 2 milímetros de grosor y una aguja de 3.5 milímetros. También la lista de materiales la encuentras aquí en la descripción del video completita con los gramos de cada color. En este caso, María lo realicé en rosado, un celeste para la capa, un crudo para su capa del cabello y un café para su cabello. A José con un verde, un celeste, un azul para su capa, café oscuro para su barba y su cabello, que no sea el mismo café para María, que se diferencie. También vamos a necesitar una base circular si deseas pegarlos y que queden juntos sobre una base para poner en tu hogar, en tu repisa, en tu comedor, en tu mesa y puedas tenerlos juntos en una base. Puede ser un espejo, en mi caso voy a mostrarles un espejo, puede ser una base de madera, puede ser de cartón, lo que tú quieras, o lo puedes dejar así sin pegarlos a nada, simplemente nuestra parejita de José y María con su niño Jesús. Espero que disfrutes muchísimo nuestra Sagrada Familia, que la tejas junto conmigo y que puedas lucirla y tomarle foticos, subir las redes y etiquetarme para poderte ver tu Sagrada Familia terminadita. También te recuerdo que si deseas tener el patrón escrito en PDF a tu correo, puedes picarle en la descripción en el link de mi cuenta Ravelli para descargarlo y así apoyar también mi trabajo. También te pido que te suscribas, que le des like, comentes cómo te parece esta Sagrada Familia, cómo te quedó al terminarla. Siempre leo mucho los comentarios y que me apoyes con tu like y tu comentario y suscribirte. Así que también activa la campanita de las notificaciones para cuando se suba la otra parte podamos continuar. Vamos a arrancar con nuestra Sagrada Familia. Besos, sé que les va a quedar muy hermosa. Chicas y mis chicos, vamos a iniciar realizando primero que todo el cuerpo base. El cuerpo base quiero contarte que va a ser exactamente el mismo tanto para María como para José. Aquí ya tengo realizado el de María, lo realicé de un tono muy pastel, un rosa pastel y su piel y un bordo de hilo dorado o ocre. Es un color muy característico para que podamos dar un contraste. Y lo vamos a hacer este cuerpo exactamente igual al de José. Vamos a trabajar a José. Les voy a enseñar a continuación en este video parte 1 cómo vamos a tejer su cabeza, sus brazos y su cuerpo, su torso. ¿Listo? Todo es exactamente igual tanto para José como para María, así que lo único que debes hacer es cambiar de color la lana. Vamos a utilizar uno rosadito para María y para José voy a utilizar un verde. Así que voy a tejer con ustedes a José y ya ustedes saben que deben realizar esto exactamente igual para María, ¿vale? Vamos a hacerlo ambos. En este video también vamos a avanzar un poquito en el cuerpo de José y los detalles, lo que alcancemos. En este video algunos detallitos de José y en los próximos haremos a María, pero ya debes tener listo su cuerpo. Repitiendo, vuelvo y le repito, repitiendo el cuerpo base que vamos a hacer de José, lo vas a tener listo ya también de María.
¿vale? Así que arranquemos a tejer el cuerpo base. Vamos a dar inicio con el hilo piel realizando la parte de las manos, sus manitas. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Esta va a ser nuestra ronda número 1. Vamos a pasar a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar un patrón de un punto y luego un aumento. Y así vamos a ir repitiendo un punto y luego un aumento. Otra vez un punto y un aumento. En total debes de tener 9 puntos. Volteo el trabajo y vamos a realizar estos mismos 9 puntos desde esta ronda número 3 hasta la ronda número 11. Vamos a ir trabajando los mismos 9 puntos en cada una de esas rondas, desde la 3 hasta la 11. 9 rondas en total. Y también vamos a ir rellenando el bracito o la manito. Ya hice la primera. Voy a tejer las 9 rondas. Cuando llegues a la ronda número 11, ya teniendo las 11 ronditas, vas a cortar la hebra dejándola un poco larga para poder coser el brazo o su mano a la manga de nuestro traje o nuestro vestido. Entonces vas a tener que cortarla y vamos a realizar la otra exactamente igual. ¿Listo? Porque necesitamos 2 bracitos. Vas a realizar la otra igualita. Vamos a realizar ahora las mangas del brazo de nuestro traje. Para las mangas, en esta ocasión, como les dije, estoy realizando a José, pero si tú estás realizando a María, vas a realizarlo del tono pastel, rosa o el que hayas escogido para su vestido. En mi caso yo escogí este verde para realizar a nuestro José. Vamos a tejer realizando un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y en la ronda 2 vamos a trabajar el patrón de un punto, un aumento. Un punto y luego un aumento. Y así vamos a ir repitiendo. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Cuando terminemos te deben de quedar 9 puntos. En la ronda 3 vamos a realizar esos mismos 9 puntos. Desde la ronda 3 hasta la ronda número 8. Vamos a trabajar de la ronda 3 a la ronda 8. En total serían 6 rondas. 6 rondas en las que vamos a trabajar estos mismos 9 puntos que tenemos. Voy a girar el trabajo para que me quede por el derecho y corto la hebra interna. Vamos a trabajar hasta la ronda número 8. Cuando llegues a la ronda número 8 pasamos a la ronda 9 realizando el patrón de 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Y así vamos a repetir toda la ronda, 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Así hasta el terminar la ronda 9 te deben de quedar 12 puntos en total. Pasamos a la ronda número 10.
La ronda número 10 la vamos a hacer solo tomando la hebra delantera de los puntos y vamos a realizar el patrón de 3 puntos, un aumento. Vamos a hacer el patrón de 3 puntos tomando solo la hebra delantera. 1, 2, 3 y un aumento. Y repetimos hasta terminar toda la ronda. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 y en el último un aumento. En esta ronda nos van a quedar en total 15 puntos. Las demás rondas ya las vamos a hacer tomando todo el punto. El propósito de hacerlo tomando solo la hebra delantera es para que nos quedara en esta ronda la hebra trasera y de esta hebra poder coser nuestro brazo. Así que cuando terminemos la manga vas a coser el bordo del brazo a este bordo de hebra trasera que nos ha quedado aquí en esta ronda. Lo vamos a coser así y la manguita la vamos a bajar. Vamos a terminar la manga, sino que aquí quería explicarles cómo lo debemos coser. ¿Listo? Cosemos el brazo cosiéndolo de esta hebra trasera que nos ha quedado en esta ronda. Vamos ahora a trabajar la ronda número 11. Tenemos 15 puntos. Vamos a trabajar la ronda 11 y la ronda 12. Dos rondas de estos mismos 15 puntos. Pasamos a la ronda 13. En la ronda 13 haremos el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir hasta terminar. 4 puntos y un aumento. Una vez más, 4 puntos y un aumento. En total te deben de quedar 18 puntos. Vamos a trabajar la ronda 14 y la ronda 15 de estos mismos 18 puntos. En la ronda número 16 vamos a tomar el hilo ocre o el color dorado que tengas y vamos a terminar este último punto con este tono. No vamos a cortar el hilo verde porque vamos a trabajar una ronda más, lo vamos a dejar atrás. Pero vamos a empezar a trabajar en esta ronda 16 solo puntos deslizados. Puntos deslizados con este tono dorado, ocre o amarillo, el que hayas escogido. Voy a hacer puntos deslizados solamente por todo el borde. Y voy al finalizar a cortar el hilo, dejándolo un poquito larguito para poderlo esconder mientras voy tejiendo la última ronda. Aquí cuando ya lleguemos al final voy a tomar el hilo verde, pero voy a tomar los puntos, voy a tejer la ronda número 17, la ronda 17 tomando el punto de la ronda número 15, no el de el ocre o la ronda 16 donde hicimos puntos deslizados, esos no los vamos a tocar. Vamos a tomar el punto completo de la ronda anterior, la verde. Y voy a empezar a trabajar desde ahí toda mi ronda número 17. Se me dificulta un poquito aquí sacar la hebra, pero ya, listo. Voy a ir escondiendo también el hilo ocre, voy a cortar las hebras y voy a ir escondiéndolo a medida que voy tejiendo. Voy a tejer
los mismos 18 puntos que ya tenemos y voy a ir tejiendo por toda la ronda esos mismos 18 puntos. Esta es mi última ronda, ya para terminar y darle un acabado mejor. Y cuando termines dejamos la hebra larguita. Al terminar esa última ronda 17 vamos a dejar la hebra larguita y vamos a realizar otra manga exactamente igual a esa. Y vamos a rellenarla, cuando las terminemos vamos a rellenar solo hasta la mitad, ¿vale? Solo hasta la parte donde tenemos la hebra trasera para coser nuestro brazo. Vamos a rellenar hasta la mitad y luego subiremos la manga de esta forma y vamos a coser por ese borde nuestro brazo. Luego bajaremos la manguita y así terminamos nuestros brazos. Teniendo nuestros brazos listos, vamos ahora a trabajar en el cuerpo. Comenzaremos realizando una base circular y luego subiremos en todo el tronco. Así que les voy a dar las indicaciones en algunas de las rondas donde necesitamos trabajar para subir el cuerpo. Dentro de un anillo mágico, como ronda número 1, trabajaremos 6 puntos. Cerrando nuestro anillo mágico, comenzaremos la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos en total. Y tendremos en total 12 puntos. Les voy a dar las indicaciones de las rondas que vamos a trabajar a continuación para ir haciendo aumentos de manera ordenada, como lo hacemos en los demás diseños. Vamos a trabajar por patrones en cada ronda y vas a repetir el patrón por toda la ronda. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón de un punto y luego un aumento. Este es el patrón de esta ronda, un punto y un aumento, o aumento y un punto, que es lo mismo, un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. ¿Listo? Yo les voy a dar las indicaciones, el patrón que vamos a repetir en cada una de las rondas hasta alcanzar el ancho deseado para nuestra base. Al terminar la ronda, repitiendo este patrón, nos quedan 18 puntos en total. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Seguimos con la ronda número 4. En la ronda 4 vas a trabajar 2 puntos y un aumento. Y lo vamos a repetir por toda la ronda. 2 puntos, un aumento. Y te van a quedar 24 puntos en total. En la ronda 5 vas a repetir el patrón de 3 puntos, un aumento, hasta finalizar. Y te van a quedar 30 puntos. En la ronda 6 haremos 4 puntos, un aumento, como patrón. Lo repetimos y al finalizar te quedan 36 puntos. La ronda 7 haremos 5 puntos, un aumento. Repetimos ese patrón y te quedan 42 puntos. En la ronda 8 haremos 6 puntos aumento, repetimos y te van a quedar 48 puntos. Y en la ronda 9 haremos 7 puntos un aumento, lo repetimos hasta finalizar y nos quedarán 54 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 9. Así se va a ver nuestra base hasta la ronda número 9. De 7 puntos un aumento. Vamos a recortar un cartón o acetato o lo que tengas cercano en casa del mismo diámetro del círculo que tenemos aquí
porque esto es lo que vamos a colocar internamente en la base para que el relleno nos quede aquí planito y no se nos vuelva muy grueso la parte de abajo con el relleno y no se nos ponga firme en pie. Entonces vamos a poner eso antes de rellenar. Ya lo tenemos terminada la base, recortamos ese circulito y cuando estemos subiendo ya el cuerpo vamos a colocar esta base y empezar a rellenar, ¿vale? Si deseas le puedes echar pegamento y pegarla. Recuerda que es interna, por dentro. Vamos a comenzar a tejer la ronda número 10. En esta ronda 10 simplemente vamos a hacer puntos deslizados. Puntos deslizados por toda la ronda. Hasta llegar al inicio. Cuando llegues al inicio, supongamos que yo ya terminé de hacer los puntos deslizados, en la ronda número 11 vamos a trabajar no tomando las hebras de los puntos deslizados, sino tomando las hebras traseras de los puntos del punto anterior, de la ronda anterior, y tomando esa hebra trasera vamos a realizar una ronda de esos mismos 54 puntos que tenemos y luego trabajaremos 3 rondas más, pero ya tomando todo el punto, la ronda 12, 13 y 14. En total vamos a hacer 4 rondas, pero la primera la vamos a hacer tomando la hebra trasera. ¿Listo? Cuando ya hayas terminado las 4 rondas y vamos en la ronda número 14, pasaremos a la ronda número 15 y vamos a hacer un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego hacemos una disminución. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. 7 puntos, una disminución por toda la ronda hasta terminar. Te van a quedar 48 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para que las realices. Vamos a tejer esta ronda con 48 puntos, que es la ronda número 15. Para la ronda número 16 hasta la ronda número 20, vamos a tejer de la 16 hasta la 20, 5 rondas allí, de esos mismos 48 puntos que van a quedar en esta ronda. Seguido vamos a la ronda 21. En la ronda 21 vas a tejer 6 puntos, una disminución. Vas a tejer, ahí te van a quedar 42 puntos. Y vas a tejer desde la ronda 22 hasta la ronda 28. En total 7 rondas de esos mismos 42 puntos. Vamos a tejer hasta esa ronda 28. No olvides colocar la base y luego ir rellenando. Así es como se va a ver ya avanzado nuestro cuerpo hasta la ronda 28. Vamos a avanzar en la ronda 29, nuevamente a hacer disminuciones. En la ronda 29 vamos a hacer 5 puntos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Este va a ser el patrón para esta ronda. 5 puntos, una disminución hasta terminar. Te quedarán 36 puntos. Te voy a dar las siguientes indicaciones. Vamos luego a tejer desde la ronda 30 hasta la ronda 36, 7 rondas de estos mismos 36 puntos. Luego vas a tejer la ronda 37, 4 puntos, una disminución. Repites ese patrón y te quedan 30 puntos. Desde la ronda 38 hasta la 44, 7 rondas, vas a tejer esos mismos 30 puntos. En la ronda 45 vas a tejer 3 puntos, una disminución. Repites ese patrón y te quedan 24 puntos.
Vamos a tejer la ronda 46, 47 y 48, 3 rondas de esos mismos 24 puntos. Y la ronda 49 vamos a tejer 2 puntos, una disminución, te van a quedar 18 puntos, y la ronda 50 tejemos esos mismos 18 puntos. Vamos a ir tejiendo poco a poco y vamos a ir rellenando muy bien nuestro cuerpo. Se va a ir tomando como un cono, va a ir tomando forma de un cono y vamos a tejer esas rondas hasta la ronda 50. Luego cambiaremos a ocre o doradito, el hilo que venimos trabajando de contraste. Cuando llegues a la ronda 50 se va a ver así nuestro cuerpo ya rellenadito y avanzado bastante. Vamos a pasar a la ronda 51. Yo ya corté la hebra verde y voy a cerrar con la hebra de hilo dorado o ocre con el que estamos haciendo contraste. Voy a cerrar con esa hebra y voy a trabajar en esta ronda 51 solamente puntos deslizados. Voy a ir realizando por todo alrededor, toda mi ronda, puntos deslizados. Cuando haya terminado voy a continuar ahora con el hilo piel, con el que vamos a trabajar la cabeza. Voy a trabajar ahora con la hebra piel la ronda 52 y 53. Vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 18 puntos. Pero esta primera ronda de esas dos, o sea la 52, voy a trabajarla tomando e introduciendo en el punto bajo de la ronda 50. No voy a tomar ni tocar los puntos deslizados que hice del tono ocre o dorado, sino por la hebra de nuestros puntos anteriores. Voy a trabajar esas 2 rondas, rellenamos muy bien y vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a comenzar con la cabeza tomando la hebra de hilo piel. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos. Puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y ahora en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos. 2, 3, 4 aumentos, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar un poquito más el anillo mágico que se me abrió. Continuamos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer un patrón que vamos a repetir, como en todas las rondas, un punto y un aumento. Este es el patrón que vamos a repetir en esta ronda 3. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así hasta terminar la ronda. Cuando termines te van a quedar 24 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a hacer el patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos, un aumento. Lo repetimos toda la ronda. Cuando la termines te deben de quedar en total 30 puntos.
Voy a darles las indicaciones de las siguientes rondas para que las trabajemos. Ya sabemos que la indicación que les doy es del patrón que deben repetir en esa ronda, ¿no? Supongamos que aquí yo ya termino la ronda 4. Pasaríamos a la ronda 5. En la ronda 5 vas a trabajar 4 puntos y un aumento. Ese es el patrón que vas a repetir y al terminar te quedan 36 puntos. En la ronda 6 vas a hacer el patrón de 5 puntos, un aumento. Lo repites y al terminar te quedan 42 puntos. En la ronda 7 vas a hacer 6 puntos, un aumento. Lo repites y te quedan 48 puntos. En la ronda 8 vas a hacer 7 puntos y un aumento. Lo repites y al terminar nos quedan 54 puntos. Vamos a hacer de la ronda 9 a la 11. 9, 10 y 11 de los mismos 54 puntos. 3 rondas. Vamos a hacerlo hasta la ronda número 11. Cuando terminemos todas estas rondas hasta la ronda número 11, con 54 puntos se va a ver así nuestra cabecita. Vamos a continuar con la ronda número 12. En la ronda 12 trabajaremos 17 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. Y haremos un aumento. Vamos a repetir este patrón toda la ronda. Vamos a repetir 17 puntos y un aumento hasta terminar. Tendrán en total 57 puntos. Trabajaremos la ronda 13 y la ronda 14, 2 rondas, con esos mismos 57 puntos. Al terminar la ronda 14 pasamos a la ronda número 15 y a partir de esa ronda iniciaremos las disminuciones. Vamos a trabajar 3 rondas de disminuciones por ahora. Vamos a comenzar la ronda 15 tejiendo 17 puntos y una disminución. Y ese es el patrón que vamos a tejer en esta ronda 15. 17 puntos y una disminución. Al terminar te van a quedar 54 puntos. En la ronda 16 trabajarás un patrón de 7 puntos y una disminución. Repites ese patrón y te quedan 48 puntos. La ronda 17 vas a trabajar el patrón de 6 puntos y una disminución. Repites ese patrón y te quedan 42 puntos. Hasta allí vamos a hacer unas disminuciones antes de continuar para poder trabajar luego unas rondas de aumentos conjunto con las mejillas y los ojitos. Pasamos ahora a realizar la ronda número 18. Vamos a trabajar en la ronda 18 un patrón de aumentos que solo van a ser en las mejillas para que tenga un relieve debajo de los ojitos. Así que vamos a trabajar primero 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de tener los 12 puntos, vamos a repetir un patrón de un punto, un aumento en 3 repeticiones. Un punto, un aumento, mi primera repetición, un punto, un aumento, mi segunda repetición, un punto, un aumento, mi tercera repetición. Luego de esto voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelvo a repetir un punto, un aumento por 3 repeticiones. Un punto, un aumento,
un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y para terminar la fila, la ronda, voy a terminar con los 12 puntos que me restan para cerrar esta ronda. Al finalizar te van a quedar 48 puntos. Les voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas. La ronda 19 vamos a iniciar nuevamente con 12 puntos. Luego trabajamos 2 puntos y un aumento por 3 repeticiones. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Luego haremos 6 puntos y repetimos nuevamente por 3 ocasiones 2 puntos y un aumento. Terminamos la ronda con 12 puntos. En total, en esa ronda 19 te deben de quedar 54 puntos. Vamos a tejer esos mismos 54 puntos desde la ronda 20 hasta la ronda número 22. 3 rondas. Al terminar estas rondas, donde vamos hasta la ronda 22, se va a ver un pequeño aumento, mis chicas y mis chicos, acá un pequeño aumento que son las mejillas. Y te recomiendo y te sugiero que cuando estemos rellenando nuestra cabecita, con las manos le acomodemos muy bien el relleno, dándole forma a los aumentos que hicimos aquí. Estos son los de la parte de adelante donde van a ir los ojitos. Donde no hicimos aumentos va a ser la parte de la espalda. Vamos ahora a comenzar rondas de disminuciones ordenadamente para que podamos cerrar la cabeza y vamos a ir rellenando. Los ojitos los vamos a ubicar entre las rondas 17 y 18. ¿Listo? Entre la ronda 17 y 18 con unos 6 puntos de separación entre ellos. Recuerda que deben ir ubicados justo centrados en la parte de los aumentos. Vamos a realizar ahora las rondas de disminuciones. Pasamos a la ronda 23, donde vamos a tejer el patrón de 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Este es el patrón de esta ronda. 7 puntos, una disminución. Al terminar te van a quedar en total 48 puntos. En la ronda 24 vamos a tejer el patrón de 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y te quedan 40 puntos. En la ronda 25 hacemos el patrón de 3 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón y te quedan 32 puntos. En la ronda 26 hacemos 2 puntos, una disminución. Repetimos y te quedan 24 puntos. Y en la ronda última, que es la 27, volvemos a repetir el patrón de 2 puntos, una disminución. Lo repetimos toda la ronda y te van a quedar 18 puntos al finalizar. Vamos a cerrar así la cabeza, pero recuerda, como te indiqué, que al rellenar le demos la forma aquí de las mejillas, ¿vale? Que nos quede bien linda rellenada nuestra cabecita. Cuando tengas ya la cabecita bien rellenadita, recuerda hacerle la formita con el relleno de las mejillas. Vamos a dejar una hebra larguita para con ella coser a nuestro cuerpo que ya hicimos. Y vamos a colocarle un soporte interno también. Puede ser de plástico, puede ser de madera, puede ser de silicona, el que tengas. Y con ese mismo hilo vamos a hacerle una naricita en la misma ronda donde terminan los ojitos, muy chiquitita, unas 2, 3 puntitos. Y luego de que cosemos la cabeza, ahí sí te recomiendo y te sugiero coser los brazos en los lados. Los brazos los vamos a coser por la manga de la camisa que acabamos de realizar del vestido, así como les muestro aquí en el de María. Quedan con un poquito de movimiento porque solamente le vamos a tomar unas puntadas de la ronda del brazo o de la manga al vestido. Entonces nos quedan un poquito de movimiento
Y así terminamos ya todo nuestro cuerpo base. Yo le hice una liniecita debajo del ojo con hilo blanco, pero eso ya es el bordado final. Después les indico cómo lo vamos a realizar. Como ya sabes, todo esto que acabamos de terminar lo debes realizar 2 veces, para María y para José. ¿Listo? Vamos ahora a realizar lo que es un accesorio más de nuestro José en esta parte 1 antes de terminarla. Y vamos a realizarle a José su manto. Entonces vamos a iniciar con el color del manto que hayas escogido. Antes de comenzar con el manto, quiero enseñarte cómo vamos a hacer las pequeñas orejitas de nuestro José. En el caso de María, con el cabello, pues no se le notarían. Pero a José le vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. Hacemos una cadena al aire y cerramos jalando la hebra del anillo mágico. Y así nos queda como una media luna y cortamos la hebra para coser al rostro. A los costados hacemos otra exactamente igual para coser a los costados de la barba. Vamos ahora sí a pasar al manto. Para comenzar el manto de nuestro José vamos a tomar el hilo que hayas escogido para el manto. En mi caso yo escogí uno azul no tan oscuro, ¿vale? Porque vamos a hacer luego un contraste con un celeste. Y vamos a tejer en total 71 cadenas al aire. Es el largo que le vamos a dar a nuestro manto. Desde la segunda cadena comenzaremos a realizar punto bajo por toda la tira de cadenas. En total 70 puntos bajos. Cuando llegues al final de la cadena, hasta el final, vas a subir con una cadena y giramos. Vamos a trabajar en filas. Y ya les indico cuántas filas vamos a tejer para dar el ancho deseado de nuestro manto. Vas a tejer 4 filas en total. He tejido 4 filas de punto bajo de los mismos 70 puntos. Cuando termino la fila número 4, corto la hebra y coloco el celeste más claro o el que tengas para hacer contraste. Y vamos a trabajar, giramos, vamos a trabajar ahora todo un bordo. Vamos a tejer los 70 puntos que ya tenemos aquí. Estoy escondiendo de una vez las hebras. Y estoy tejiendo punto bajo. ¿Listo? Tejemos todos los 70 puntos que tenemos. Luego cuando llegamos a esta esquina, bajamos realizando primero un aumento, luego 3 puntos y otro aumento. Vamos a hacer un punto por cada fila. Tenemos 4 filas, hacemos 4 puntos, pero en las esquinas haremos un punto de más. Uno en cada esquina para poder girar y que nos quede una curvita. Y por debajo de la cadena donde iniciamos también tejemos los 70 puntos. Perdón. Tejemos los 70 puntos y en este lateral volvemos a repetir lo mismo. En total te deben de quedar 152 puntos. 70 arriba, 70 abajo y los de la parte lateral, los de la parte de aquí y los del otro extremo. 152 puntos. Y luego cambiaremos al hilo ocre para hacerle un bordado. Así se ve ya nuestro manto con el bordo celeste más clarito, ¿vale? Voy ahora donde estoy terminando de dar la vuelta a cerrar el último punto con el hilo ocre, que es con el que estoy trabajando el contraste en el vestido. Y no voy a cortar la hebra celeste, la voy a dejar a un lado porque voy a trabajar una ronda más con ella. Por ahora voy a trabajar todo el bordo en punto deslizado. Voy a hacer puntos deslizados por todo el manto, tratando de no hacerlos tan ajustados para que no se nos encoja. Lo voy a hacer por todo alrededor dando la vuelta y voy a hacerlo por debajo también hasta llegar al inicio.
Cuando llegues al inicio vamos a retomar el hilo celeste y vamos a realizar una ronda de esos mismos 152 puntos, miren, pero tomando la hebra trasera de los puntos celestes. No voy a tomar los puntos deslizados, sino como hicimos en las mangas del vestido, tomando las hebras traseras de los puntos, y realizaré una ronda más de punto celeste. Mis chicas y mis chicos, así vamos a ubicar su manto. Yo ya lo tengo sujetado acá con alfileres. He dejado una hebra bastante larguita para poder hacer unas puntadas en este lateral y en este otro, ¿vale? Para que nos quede ahí aseguradito. Este cordoncito que le vamos a colocar aquí para amarrar su manto va a ser un cinturoncito de solo 110 cadenas. He tejido 110 cadenas, voy a emparejar estas dos hebras que me terminaron aquí para que me queden iguales. 110 cadenas he tejido y eso es lo que vamos a usar como cinturón para poder sujetar su manto, ¿vale? Las orejitas las vamos a coser unos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos después de los ojitos, o 2 dedos después de los ojitos. Tiene que ser en línea con los hombros, ¿listo? Y en la misma dirección donde están los ojos ubicados cosemos las orejitas en esa misma ronda. Y así vamos a dar por terminada la parte 1. Recuerda que ya debemos tener tanto el cuerpo de José como el cuerpo de María, que es exactamente igual. En la parte 2 vamos a seguir trabajando a José, la barba, su cabello, lo que nos resta, y luego sí pasaremos a María y a Bebé Jesús. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá la parte 1 y vamos a estar muy pendientes. Activen la campanita de las notificaciones para que estén muy pendientes cuando esté subiendo la parte 2, mis chicas y mis chicos. Así que vamos a ir tejiendo por ahora el cuerpo de María, también adelantándolo. Nos vemos en el siguiente paso a paso. Un beso y un abrazo fuerte.